Claro, todo esto es lo que sucedió o lo que ha ido sucediendo hasta 2019, pero ahora nos hemos encontrado con un aspecto completamente nuevo, que es la pandemia del coronavirus y que realmente está afectando todo esto de una forma muy significativa. Con lo cual, casi con toda esta historia de tráficos que estamos diciendo, este buen trabajo, pues ahora hay que hacer, yo casi diría, un borrón y cuenta nueva y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y es un poco el tema del que vamos a hablar ahora. ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, pues aquí tenéis un poco las cifras acumuladas de los tráficos del puerto entre enero y marzo, ¿vale? A nivel de contenedores ha habido una caída del 14%, a nivel de automóviles de coches nuevos, somos uno de los grandes puertos mediterráneos en tráfico de coches nuevos, gracias a la industria básicamente que tenemos en España de automoción. La caída es de un 17%. Tráfico rodado en UTIs, es decir, camiones embarcados, estamos más o menos en niveles similares, un 1,6% de bajada. Ha crecido ligeramente el granel líquido y también hay un sustancial descenso del granel sólido, ¿vale? Claro, estos son los tráficos acumulados enero-marzo. Teniendo en cuenta que en enero y que, digamos, las 3 primeras semanas de febrero los tráficos fueron bastante parecidos al 2019, quiere decir que este descenso se ha acumulado en el mes de marzo, ¿vale? O sea, estas cifras de descenso son prácticamente del último mes y medio. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente estamos en unas cifras coherentes con lo que ha pasado en China. En China, durante el mes de febrero, los principales puertos chinos tuvieron un descenso en tráfico de contenedores del 36%, que si ya esto, digamos, lo multiplicamos por 3, más o menos, son cifras significativas de lo que nos puede estar pasando, ¿vale? Claro, esto es muy significativo, ¿vale? Pero este es el impacto directo, es decir, el COVID-19, de alguna manera, directamente ya sobre nuestros tráficos hay una influencia muy clara, pero también tenemos que tener en cuenta de que hay una influencia indirecta que se va a ver probablemente a medio y a largo plazo. Y esto está relacionado un poco con los cambios de tendencia que una situación como esta va a provocar. Me explico. Es decir, desde hace un poco más de un año y poco, comenzamos a trabajar en el cuarto plan estratégico del puerto de Barcelona, ¿vale? Bueno, lo primero que hicimos fue iniciar un proceso de reflexión, ¿no? Creamos unos grupos de trabajo, identificamos tendencias, etcétera, etcétera. Hay una consultora que nos estaba ayudando, ¿no?, en este tema. Identificamos hasta 24, creo que eran, tendencias que agrupamos en 5 grandes grupos, ¿no? Los cambios a nivel ambiental, los cambios en los modelos de consumo, cambios geopolíticos, evolución de la supply chain y el tema particular de los puertos y tal, ¿no? Os pongo algún ejemplo de estas tendencias, no las voy a comentar todas, ¿vale? Pero, por ejemplo, algunos temas a tener en cuenta, hombre, pues vamos hacia un modelo energético mucho más sostenible, ¿no? Hay una cierta tendencia que hemos ido a la servitización de la economía, es decir, cada vez tendemos a comprar menos bienes y a utilizar más servicios, ¿no? Yo hace muchos años que ya no me compro un CD o un DVD y en cambio soy socio de Netflix, ¿no?, y de Prime de Amazon. ¿Por qué? Porque usamos en lugar de comprar, ¿vale? Es un tema bastante claro. Y esto afecta evidentemente a los tráficos y a los movimientos de mercancía, ¿vale? Bueno, hay una serie de tendencias que nosotros hemos detectado que son las que van a ser los motores de los grandes flujos de mercancías en el futuro, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado? ¿O qué va a pasar? Bueno, pues la pandemia en la cual nos estamos metidos probablemente va a afectar a estas tendencias. Es decir, hay un impacto directo por la caída de tráficos que vamos a ver ahora, pero por otro lado, a largo plazo, va a tener un impacto porque va a afectar a muchos de estos elementos. Pongo algún ejemplo, ¿vale? El local for local, es decir, la tendencia a comprar de proximidad. Esta es una tendencia que ya se estaba dando, pero que nosotros opinamos que se va a acrecentar. Con lo cual, probablemente, esto tendrá un impacto negativo en los flujos internacionales y un impacto positivo en los flujos de distribución más local, más cercana. El tema de la concentración de navieras, ¿no? Es decir, es un sector altamente concentrado que ahora está dominado por 3 grandes alianzas. Bueno, las tensiones financieras que pueda provocar esta crisis en la cual estamos todos metidos, probablemente... No voy a decir quién, pero hay algunas navieras que están en una situación económica delicada y podría ser que alguna cayese.
con lo cual la concentración del sector se incrementaría, ¿no? Bueno, es decir, muchas de estas tendencias que ya se estaban viendo, algunas se van a ver fortalecidas y otras se van a ver, digamos, frenadas, con lo cual hay un cambio en los patrones un poco de consumo a nivel global, ¿vale? A partir de estas tendencias nosotros hicimos un análisis que era a ver cómo iba a evolucionar o cuáles eran los escenarios futuros de trabajo, ¿vale? Y aquí nos pusimos dos ejes, es decir, qué va a pasar en el mundo y qué va a pasar en Europa, porque la relación de Europa con el mundo creemos que va a cambiar, es decir, los grandes crecimientos a nivel mundial se producirán pues probablemente en el sudeste asiático y posteriormente en África, que va a ser el continente que va a tener una gran revolución demográfica. Y esto lo que va a causar es un desplazamiento de la actividad hacia estos continentes, ¿vale? ¿Qué papel va a jugar Europa en este nuevo rol? Bueno, pues no lo sé. Es decir, ahora no sé si la industria europea pues va a ser, digamos, va a aguantar este envite o lo que sea, pero básicamente esto nos daba la posibilidad de generar 4 posibles escenarios, ¿no? Si el mundo va bien y Europa asume un papel líder en este mundo global, pues habrá un crecimiento de todos. Si el mundo, bueno, pues avanza, pero Europa consigue liderar este desarrollo a nivel mundial, pues tendremos una Europa líder. Si el mundo no va tan bien y Europa no va tan bien, pues, bueno, tendremos un crecimiento reducido y tal. Todo esto nos marca una serie de escenarios factibles, ¿no? Claro, todo esto ahora se va al traste, al menos a corto y a medio plazo, ¿no? A largo plazo, es decir, si miramos a 2030, 2040, pues probablemente estos sigan siendo los escenarios de futuro. Si miramos a medio plazo, realmente la crisis del coronavirus prima sobre esta, pero sí que es importante detectarlo porque uno de los factores muy importantes sigue siendo cómo va a quedar Europa después de la crisis en relación al resto del mundo. Y si Europa os parece muy grande, lo podemos reducir cómo va a quedar la industria de nuestro entorno inmediato, de nuestro hinterland, la industria española, la industria que tenemos a nuestro alrededor después de la crisis, porque esto sí que va a afectar enormemente a la evolución del TAP. Es decir, la reflexión que hemos hecho nosotros es qué puede pasar después del coronavirus, ¿no? Y aquí tenemos dos ejes, lo que decía, el impacto en la industria. Básicamente hablo de la industria europea, de la industria de nuestro entorno, que probablemente seguirá unas pautas parecidas a las de la industria europea, ¿vale? Y por otro lado, la duración de la crisis. Si esto es una crisis, digamos, estacional, no hay recurrencia, encontramos una vacuna, las cosas se arreglan más o menos cercanos, pues tendremos una duración corta de esta crisis. Si realmente el virus empieza a mutar, se vuelve más agresivo, no hay una vacuna cercana, se van dando picos sucesivos, pues la cosa se puede complicar. Yo ni soy virólogo, ni soy epidemiólogo y no voy a dar ninguna opinión sobre si vamos más hacia la derecha o más hacia la izquierda porque no tengo ni puñetera idea, sinceramente, ¿vale? Otra cosa es el impacto en la industria, ¿vale? Evidentemente aquí tengo 3 escenarios porque si esto dura, el impacto bajo la industria, olvidémonos, ¿vale? Olvidémonos. Entonces, podemos tener en este sentido 3 escenarios. 1, duración corta y un impacto reducido en la industria. Las grandes empresas pues continúan funcionando dentro de un tiempo, con lo cual podemos estar hablando de que hemos perdido un año. Es decir, los tráficos del 2020 no van a ser los del 2019, pero probablemente en el 2021, 2022, pues bueno, habremos recuperado el tráfico y podremos volver a la senda creciente. ¿De acuerdo? Si, por contra, algunos sectores industriales quedan muy tocados por la crisis, especialmente los que tenemos a nuestro alrededor, y si nos centramos en Barcelona o nos centramos en España, pues estamos hablando del tema del sector turístico, el sector, la automoción, el químico, etcétera, es decir, los sectores que mueven el empleo aquí, pues podemos estar hablando de una crisis del más largo plazo, de una recesión que no se resolverá en un año o en 2, sino que probablemente tarde algunos años más, como la crisis del 2008, ¿de acuerdo? Y ya el que no quiero hablar es el escenario en el cual esto se alarga, nos tenemos que ir confinando periódicamente, etcétera, etcétera, con lo cual, pues ya no estoy hablando de una recesión, sino que estoy hablando de una depresión que mejor olvidémonos de esta posibilidad, ¿de acuerdo? Dicho esto,
¿cuál es la respuesta que podemos dar o cómo podemos salir de la crisis? Bueno, pues ahora voy a hablar un poco del corto y del largo plazo, ¿no? Entonces, a corto plazo, bueno, de entrada es evidente que los primeros impactos que veremos son reducciones de tráfico y, obviamente, como consecuencia de ello, reducciones de ingresos en todo el sector logístico, ¿vale? En general, ya habéis visto los descensos de tráfico que ha habido en el puerto. Evidentemente, esto para nosotros o como puerto son menos ingresos, pero es que todo el sector logístico está en las mismas situaciones. Pensemos también que no todos los sectores están igualmente afectados. Es decir, hay sectores que realmente van a sufrir más la crisis. A nivel portuario, pues el sector de los cruceros están todos parados. O sea, no hay cruceros en el mundo. Oí decir que hay uno que está dando la vuelta al mundo, que parará en Barcelona dentro de unas semanas para desembarcar a los 100 y pico españoles que estaban aquí, pero no vamos a ver ninguno más en las próximas semanas, meses, ¿no? El sector de la automoción, todas las fábricas de España estaban paradas hasta ahora, con lo cual, evidentemente, me preguntas, ¿exportaciones de coches? Pues si no fabricamos, no exportamos, ¿vale? Y si no los exportamos, pues no se mueven. El sector de los contenedores, también hemos visto, y el ejemplo que tenemos en China, pues es muy relevante de los importantes descensos que ha habido. Y hay otros sectores que están menos afectados, la alimentación, el granel, que normalmente también son sectores que son más estables en cualquier tipo de crisis, ¿vale? Y tomando el ejemplo de la crisis del 2008, la crisis financiera de la pasada década, también se dio la circunstancia de que eran precisamente los productos de mayor valor, ¿no?, los que se veían más afectados por el impacto. Más o menos estamos en una situación parecida, ¿no? Temas de primera necesidad siguen manteniendo cifras o tráficos aceptables y tal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, de entrada, el sector público tiene que empezar a tomar acciones para intentar reducir la presión sobre los operadores, ¿no? Estamos hablando de las medidas económicas, las famosas medidas económicas que todo el mundo está deseando en este momento. Aquí tengo que decir que desde el Puerto de Barcelona la capacidad de actuación es un poco limitada porque realmente las tasas portuarias están definidas en presupuestos generales del Estado, dependen del Ministerio y que, por lo tanto, tienen que definirse a nivel de presupuestos del Estado y, por lo tanto, no podemos actuar de forma directa de ella, aunque tengamos músculo financiero para poder hacer alguna cosa, ¿no? Hay que definirlo a nivel del Estado. Sí que podemos actuar en el tema de tarifas y esto lo hemos hecho. Es decir, hemos bajado las tarifas máximas de ocupación, que era un problema que estaba empezando a acuciar a muchas empresas, especialmente importadoras, porque los productos que ahora nos están vendiendo están colapsando los almacenes. Entonces, no hay posibilidad de sacar contenedores o algunos importadores tienen dificultades para sacar contenedores del puerto, ¿no? Entonces, claro, en el puerto las tarifas de estancia son crecientes. Cuanto más tiempo, más pagas, ¿no? Y esto pues afectaba de forma significativa a algunos importadores que veían que no podían sacar la mercancía, ¿no? También hay que decir que hay algunas cosas positivas. Digamos, la parte terrestre del puerto funciona como una seda, no hay congestión, no hay colas en las terminales, y hombre, no es un consuelo, ¿no? Hay menos polución. Yo cuando salgo a comprar al supermercado estos días respiro y respiro de otra manera, es decir, Barcelona está mucho más limpia. Quiero decir que, bueno, es algo a tener en cuenta también, ¿no? O a ver cuando volvemos de la crisis si esto somos capaces de mantenerlo. Y también comentar que hay algunos tráficos, y esto en la slide de Deloitte que habéis pasado antes se ha visto, obviamente, que están creciendo. Es decir, que aunque la situación general es de descenso, determinados elementos logísticos o determinadas actividades logísticas o determinados subsectores bueno, pues están creciendo. Y pongo un ejemplo nuestro, y es que la terminal marítima de Zaragoza, que digamos está participada por el puerto de Barcelona, pues está en cifras récord en estos momentos. Ha habido unos cambios de distribución de hubs ferroviarios y esto, pues en este sentido, ha beneficiado a algunas terminales. Con lo cual, digamos, aunque en general estamos bajando, digamos, hay algunos subsectores que están bien posicionados y que de alguna manera pueden incluso ganar tráfico. El e-commerce quizás sea el más significativo, ¿no? A largo plazo. A largo plazo. Bueno, a largo plazo yo creo que lo más importante es que la logística va detrás de la industria y el consumo.
Es decir, el sector industrial y el sector del consumo son los que van a mover la economía y la logística tiene que ir detrás. ¿Con esto qué quiero decir? Oiga, que nadie se piense, y nos lo hemos pensado en el pasado, que nadie se piense que por construir un aeropuerto vamos a desarrollar o vamos a mejorar el tráfico aéreo, ¿vale? Que nadie se piense que por construir una nueva terminal ferroviaria vamos a mejorar o va a incrementarse el tráfico ferroviario. Es decir, primero tenemos que crear la demanda, primero tenemos que desarrollar la industria y el consumo, y esto tirará de la logística. Y todo el sector logístico, comenzando por lo que somos los desarrolladores o gestores de infraestructuras como puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, pero también todos los operadores logísticos van a tener que adaptarse a la industria y al consumo que salga de esta crisis industrial. Con lo cual, la primera recomendación que yo haría para salir de la crisis es, oiga, flexibilidad, porque no vamos a salir igual que lo que estábamos. Esto ya lo tengo bastante claro. Y por lo tanto, nos vamos a tener que adaptar a una nueva realidad. Algunos sectores puede que salgan fortalecidos y otros, pues puede que salgan bastante deteriorados. Habrá que acompañar a todos estos sectores en la medida en que lo necesiten. Si la crisis es de largo plazo, si la cosa va a ir mal, pues a lo mejor algunas empresas desaparecen y la logística tendrá que adaptarse a las nuevas necesidades, ¿vale? Hay algunos sectores que están especialmente impactados y pongo algunos ejemplos. El transporte aéreo, bueno, hay compañías que han dejado todos los aviones en tierra o que tienen todos los aviones en tierra. Claro, este sector, ¿cómo se va a recuperar? Porque una cosa es que puedas volver a volar o que puedas salir de casa y otra cosa es que de repente te pongas a viajar en avión. Es decir, ¿cuánto podrán aguantar todas las compañías aéreas en esta situación? Algunos sectores industriales de nuestro entorno, pues el tema de automoción, la industria pesada, que ya tenían unas presiones antes de la crisis, pues si ahora le añadimos el impacto, pueden tener problemas graves, ¿no? Probablemente habrá que sustituir parte de la inversión privada, que estará, digamos, preparada o que de alguna manera se estará focalizando en sobrevivir, ¿no? Por inversión pública. Digo, probablemente, porque falta saber si el sector público va a tener dinero, ¿no? En la crisis del 2008, digamos, el puerto de Barcelona pudo mantener la capacidad inversora en el entorno en un momento en el que muchas otras administraciones pues no estaban o no disponían de músculo financiero para invertir. No sé cómo quedaremos en esta crisis el sector público, ¿no? Porque, digamos, hay un incremento del gasto a nivel global muy relevante y, por lo tanto, no sé si podemos invertir tal como está previsto y podemos hacer esta sustitución. Pero, en principio, deberíamos ser capaces de responder a la inversión, a la falta de inversión privada que probablemente sucederá con una inversión pública. Muchos proyectos se van a parar. No digo que vayan a desaparecer, pero sí que van a tener una pausa. Por ejemplo, temas de transición energética. ¿Por qué digo esto? Digo, hombre, depende de cómo salgamos de la crisis, de la situación financiera de las empresas, de la capacidad de respuesta que tengan las terminales o las navieras o los operadores logísticos, me cuesta mucho pensar de que les voy a poner una presión adicional exigiéndoles inversiones en transición energética, en desarrollar nuevos modelos, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho, ¿no? Con lo cual, yo calculo que aquí probablemente habrá un ralentizamiento o una parada durante 1 o 2 años, ¿no? de algunas de las iniciativas en este sentido. Infraestructuras que pueden pararse, porque más que nada por el punto 1. Es decir, quizá nos toque hacer una reflexión ahora de, oiga, con los cambios que se van a producir, ¿dónde hay que invertir? Porque lo que queríamos, o ahí donde queríamos invertir el año pasado, a lo mejor ya no toca. Es una pregunta que me hago, ¿no? No sé dónde habrá que invertir, pero no estoy seguro que sea lo mismo lo que tengamos que invertir el año que viene que lo que teníamos que invertir el año pasado, ¿no? Aquí hay un tema también importante y es que todos los operadores logísticos vamos a tener que, y los puertos especialmente, vamos a tener que ir a buscar por nuevos espacios de negocio, ¿no? No tan tradicionales.
Pensemos que muchos de estos negocios ya estaban quedándose como una commodity, es decir, lo de cargar y descargar barcos, bueno, pues es una grúa, baja, subes, tal, pero hay que buscar probablemente actividades de mayor valor añadido, ¿no? Las actividades que estén más basadas en coste, pues va a ser difícil de mantenerlas de forma competitiva. Con lo cual, yo creo que tenemos que ir buscando nuevos espacios de negocio, hemos de diversificar, hemos de desarrollar toda nuestra creatividad para buscar negocios no tradicionales en el sector de la logística y probablemente también en otros sectores que conozco menos, ¿no? Hay una tendencia que se estaba empezando a dar, pero que yo creo que esto lo va a promover, y es el incremento del short-ship, ¿no? de las conexiones de distancia corta en detrimento de las conexiones de distancia larga. Es decir, es muy posible que como consecuencia de esta crisis, de esta pandemia, haya una redistribución de flujos. Es decir, muchas empresas empezarán a plantearse producir más cerca, no digo al lado, no quiero decir tanto en local, pero sí, ostras, venir de China, esto genera unas tensiones logísticas muy duras, ¿no? Entonces, diversificar, producir en países más próximos, tener las fuentes de aprovisionamiento mucho más cerca de casa para poder, digamos, resolver las posibles disrupciones. Y esto creemos que va a potenciar el short sea en detrimento del deep sea. Si miramos las cifras de caída de tráfico que anunciábamos del puerto de Barcelona, vemos que el short sea, es decir, lo que son transporte de camiones directos en barco, las UTIs, está aguantando mucho mejor que lo que es el deep sea. Y yo creo que es una tendencia a tener en cuenta de cara a futuro, ¿vale? Y por último, para acabar, comentaros cuáles son los drivers que yo creo que van a mover un poco la salida de la crisis, ¿de acuerdo? En primer lugar, la diversificación, es decir, que es una herramienta para poder llegar a ser mucho más resilientes. Depender de un único negocio, de un único tipo de negocio, pues nos va a generar muchos riesgos en el futuro. La digitalización forzada en la que nos hemos metido todos va a seguir creciendo. Es decir, yo no me imaginaba hace 2 meses que estaría haciendo conferencias o estaría haciendo charlas, digamos, por web, ¿no? Porque es un tema que personalmente nunca me ha gustado, pero no tengo más remedio, ¿no? Entonces, todos estamos metidos en un proceso de digitalización que ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que, así como en algunas cosas, pues vamos a parar o a retrasarnos durante 2 años, y yo creo que todos hemos hecho un avance en 2 meses de 2 años en temas de digitalización, ¿no? Y esto es bueno para todos los sectores de negocio, especialmente para tal. Tendremos que pensar en la resiliencia, va a ser un factor clave ahora, y esto las cadenas logísticas tienen que tenerlo en cuenta, es decir, los fabricantes, importadores, exportadores, distribuidores van a buscar cada vez más cadenas resilientes. Es decir, probablemente el lead time, incluso temas de costes no van a ser tan relevantes como la resiliencia. No quiero que mi cadena sufra cuando pase algo en la otra punta del mundo, ¿vale? Quiero garantizar mi suministro. Cambios en los modelos de negocio, ¿vale? Los temas de sostenibilidad seguirán un poco más ralentizados, y sobre todo lo que vamos a pedir cada vez más, viendo la volatilidad de los entornos, y que, bueno, esto ha pasado ahora, pero no sé, los episodios de disrupción aparentemente cada vez son más frecuentes, pues más que capacidad nos tenemos que orientar a flexibilidad. Y esto yo creo que las infraestructuras portuarias, igual que las aeroportuarias, igual que las terminales ferroviarias, es algo que tenemos que entender. No necesitamos más capacidad en general, la capacidad está más o menos dimensionada en nuestro país. Necesitamos ser capaces de adaptarnos mucho más rápidamente a los cambios en nuestro entorno. Y esto exige de un esfuerzo tanto del hard, es decir, de la propia infraestructura, como del soft, es decir, de que los operadores logísticos, los operadores ferroviarios, las empresas de distribución, etcétera, etcétera, tengan la capacidad suficiente como para adaptarse a estos cambios que, insisto, la opinión que tenemos es que van a ser más
y más rápidos. Y con esto termino. Carlas, ha sido un placer. La verdad que tu exposición ha sido súper clara y muy interesante. Y muchísimas gracias por estar con nosotros este tiempo y por transmitir todos tus conocimientos que vienen de años. Lo que nos has transmitido hoy viene de años. Esto no se prepara en una tarde. Gracias. A vosotros Muchísimas gracias a por todos. invitarme. Adiós a todos. Ha sido un placer y gracias.